Esto ustedes lo deben saber mejor que nadie, pero igual volvámoslo a recordar. Sabemos que la violencia contra las mujeres y las niñas es casi también una pandemia que hemos vivido por siglos. Es una pandemia silenciosa que sigue ahí, sigue persistente en las comunidades alrededor de todo el mundo, y eso se ve en las cifras que año a año permanecen. Y en este momento el 35% de las mujeres en todo el mundo, que eso quiere decir una de cada tres mujeres en todo el mundo, ha estado al menos en una relación en la que ha sufrido de violencia física o de abuso sexual. Eso lo sabemos, lo que quiere decir que la violencia de género es mucho más frecuente de lo que todos nos imaginamos, de lo que la sociedad se imagina, pero el problema es que debido a la estigmatización y muchas veces a la desinformación, esta violencia no se atiende o no se reporta, y así sigue ahí en nuestras sociedades, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Y también sabemos que hay mujeres que tienen más riesgo a sufrir violencias basadas en género, como las adolescentes, las mujeres que pertenecen a grupos étnicos, afrodescendientes, las mujeres que hacen parte de minorías, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans, las mujeres en estado de embarazo. Todas estas mujeres tienen un riesgo mayor de ser víctimas de violencia basada en género o víctimas contra las mujeres, de violencia contra las mujeres. Y recordemos también un poquito rápidamente cuál es, bueno, y si habláramos de violencias basadas en género, claramente no es solo la violencia física o violencia sexual que les mencioné, sino también está la violencia psicológica que atenta contra la autoestima de las mujeres y que se trata de tratos humillantes, de vigilancia constante contra las mujeres, de aislamiento social, pero fomentado por un miembro del hogar o la pareja íntima de la mujer, violencia patrimonial o económica, en la que ocurren daños o destrucción de bienes, de propiedades o del patrimonio de las mujeres, o se les retiene objetos o instrumentos de trabajo o documentos personales, se les priva de medios económicos para la subsistencia. También está la violencia considerada a través del acoso o el hostigamiento, donde existe conducta abusiva por parte de las parejas, perseguir o intimidar a las mujeres, eh, atentar contra la estabilidad de las mujeres, a su dignidad, a su integridad física, o poner incluso en peligro, dado el hostigamiento y la persecución, su trabajo, su estabilidad económica. Todas estas formas de violencia tienen unas consecuencias que estoy segura que todas ustedes ya conocen, pero igual recordémoslas para que queden aquí grabadas, y quizás alguien que no recuerde alguna, pues puede recordarla. Entonces, no solamente están estos problemas que ya mencionamos, sino también lo que viene después de la violencia contra las mujeres, que son los problemas de salud que esto puede generar, problemas al corazón, problemas al aparato digestivo, al aparato reproductor, al sistema nervioso, problemas de salud mental como depresión, ansiedad, estrés postraumático por haber sido víctima de violencia. También las mujeres víctimas de violencia tienen mayor riesgo de fumar, de consumir alcohol, de tener conductas agresivas con otros miembros del hogar, como sus hijos o personas mayores, otras mujeres que están a cargo de estas mujeres víctimas. Eh, la violencia afecta la habilidad que tienen las mujeres de poder decidir sobre la frecuencia con la que tienen relaciones sexuales. No pueden decir, no, hoy no quiero, o sí, hoy quiero. Y también sobre, por ejemplo, el uso de preservativos, de condones en estas relaciones sexuales, que a su vez generan riesgos de contagio, de transmisiones de enfermedades sexuales, riesgos de embarazo indeseado, que a su vez aumentan el riesgo de ser víctima de violencia basada en género. Entonces, yo no les conté, pero mis estudios actuales se enfocan en desarrollo humano, que es ver cómo los diferentes contextos del ser humano influyen en el desarrollo de una persona. Y estos contextos son el nivel individual,
el nivel de relaciones entre individuos, el contexto de la comunidad y ya la sociedad como tal. En los estudios de violencia basada en género han identificado distintos factores de riesgo que lo que hacen es incrementar la probabilidad de que las mujeres sean víctimas de violencia, incrementan la vulnerabilidad de las mujeres y asimismo factores protectores, que son aquellos que pueden reducir esa probabilidad de ser víctimas y reducir la vulnerabilidad de las mujeres a ser víctimas de violencias basadas en género. Entonces les voy a contar de algunos que yo recogí, pero aquí después voy a abrir esto a discusión para que entre todas terminemos de llenar esta tablita, para que ustedes me digan qué piensan ahí de esto. Entonces, a nivel individual, algunos de los factores de riesgo y que hacen que aumentan la probabilidad de que una mujer sea víctima de violencia basada en género son la baja autoestima o historias de violencia cuando esta niña era pequeña, o incluso las historias de violencia cuando los niños son pequeños hace que los hombres o las personas abusadoras tengan más probabilidad de ser abusadoras. La dependencia emocional o económica, el hecho de no tener recursos económicos propios y depender de alguien más, hace que se sea más vulnerable a ser víctima de violencia. En cuanto a relaciones, el tener una pareja celosa o controladora aumenta la probabilidad. Parejas que fueron maltratadas cuando niñas, que era lo que les estaba intentando decir ahorita, eso también puede aumentar la probabilidad de que haya violencia basada en género. El estrés económico de un hogar, que es una de las cosas que ha aumentado ahorita con la pandemia. La falta de redes de apoyo, el estar aislada, ya sea por decisión propia o porque la pareja está aislando a esa persona de sus redes de apoyo. En cuanto a la comunidad, la falta de apoyo o de recursos para, para atender estas cosas, entonces falta de comisarías o de atención, buena atención en las comisarías, policía, personería, barrios con altas tasas de crímenes o en las que los vecinos no tienen buenas relaciones. Y en cuanto a la sociedad, podemos hablar de la normalización de las violencias, que la gente acepte que eso pasa y que no se puede hacer nada al respecto, o la cultura machista. Y ahora, si estos son todos los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que existan violencias basadas en género. Pero si lo vemos por el otro lado, esto también puede convertirse en un factor protector si uno lo mira desde el enfoque como positivo, y es que una mujer que tenga alta autoestima quizás va como a poder tomar la decisión de salir más rápido de esa relación difícil y evitar ser víctima de violencia o evitar ese riesgo de ser víctima de violencia. Una persona que tuvo un cuidado cariñoso y sensible cuando era pequeña quizás puede identificar más rápido esas situaciones de riesgo en las que quizás voy a ser víctima de la violencia. Una persona que tiene independencia emocional y económica, una mujer que tiene independencia emocional y económica, probablemente puede tomar decisiones distintas que la alejen del riesgo de ser víctima, o las mujeres que tienen educación y más aún información sobre estos temas, probablemente tengan menos riesgo o por lo menos sepan cómo actuar frente al riesgo de ser víctimas de violencia. En cuanto a las relaciones, pues las personas o las mujeres que tengan parejas que compartan decisiones en el hogar, en el que el trato sea mutuo, sea equilibrado, mujeres que tengan redes de apoyo sólidas, que sepan que tienen personas a las cuales acudir, que tienen amistades valiosas y familiares que están ahí apoyándolas. En cuanto a la comunidad, pues mejores servicios que atienden estos casos, el apoyo de la comunidad, la participación activa en grupos comunitarios, en actividades comunitarias. Todo esto puede ayudar a reducir el riesgo. Y ya a nivel de sociedad, bueno, la igualdad de género y las leyes que propendan por la igualdad. Pero hoy nos vamos a enfocar en los primeros tres: individuo, relaciones y la comunidad. Entonces, ¿qué pasa con el COVID? Ya
desde antes, muchos estudios han mostrado que en los momentos en los que existen crisis humanitarias o pandemias globales como el Zika hace como 5 o 6 años o el ébola que surgió en el 2015, siempre las desigualdades de género preexistentes se incrementan y ponen retos muy distintos y difíciles a las mujeres y a las niñas. Entonces, ¿qué pasa? La pandemia llega, pero llega pegándole a las mujeres de forma muy diferente. Los choques generados por la pandemia, como los riesgos de pérdida de trabajo, de suspensión o de cierre de negocios, de servicios, la suspensión de centros educativos, generalmente generan cargas mayores en las mujeres que en los hombres, y yo creo que todas nosotras lo hemos visto en nuestros hogares, en hogares de nuestras amigas, de nuestros familiares. Es casi que inevitable y pareciera que nuestra sociedad no lo viera y no lo quisiera ver, como las mujeres quedamos sobrecargadas en estos momentos de pandemia. ¿Qué pasa entonces? Estos choques hacen que se deterioren los factores de protección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay pérdida de trabajo, pues estamos más dependientes de otras fuentes de ingreso. Si hay suspensión o cierre de instituciones educativas, entonces ahora generalmente las mujeres somos las que vamos a asumir ese rol de profesoras con nuestros hijos. Más todas las labores domésticas que ahora vamos a tener o sea, que hacer junto con las labores nuevas que nos está generando esta pandemia. Todo esto pone a las mujeres en una posición muy vulnerable y aumenta el riesgo de que se genere violencia contra las mujeres. Y ahora, ¿qué pasa? Si ponemos estas desigualdades que ya eran preexistentes y que se agravaron con la pandemia, ¿sí? Aquí vemos al muñequito aún más arriba, y le sumamos que ahora las ayudas que teníamos antes también se están viendo afectadas por la pandemia, que los servicios o el acceso a servicios de salud, que son uno de los primeros lugares donde las mujeres pueden acudir, ahora son de más difícil acceso, que los prestadores de servicios psicosociales y jurídicos de pronto ya no están yendo a territorios porque no hay permisos para desplazarse, no hay opciones de desplazamiento dentro del país, y asimismo las líneas de atención están colapsadas, es difícil acceder a los servicios a través de estas líneas. Entonces se da la necesidad precisamente de pensar en nuevas estrategias, en distintas estrategias que vengan desde los mismos territorios, dado la situación que se está viviendo. Y es precisamente eso a lo que quiero abrir la discusión hoy, y quiero que generemos conocimiento y compartamos conocimiento de qué se ha hecho en sus territorios, en sus comunidades, para atender estos casos de violencias basadas en género y para apoyar a las víctimas de violencias basadas en género.